Bueno, entonces, pues bienvenidas. Yo voy a empezar presentándome. Sin embargo, sí me gustaría saber qué es de este espacio, de este tema puntual, lo que les llamó la atención. Entonces, les pediría que mientras les cuento un poquito de mí, puedan contar en el chat qué les llamó la atención de este tema. Cuando hablamos del impacto del parto en la salud mental y física de la madre y el bebé, si es una expectativa, si es una experiencia, si son sospechas, intuiciones, saberes también, para que lo pongan ahí en el grupo. Les cuento, yo soy Diana de la Montaña, soy de Cali, pero vivo hace 16 años ya en Medellín, una mujer con mucha sensibilidad y creatividad, mamá de Matías, que ya dentro de 2, 3 meses cumple 12 años. Así que ya por esta época estaba pasando mi primer y único diciembre embarazado, mi primer diciembre de mamá. Em, Soy psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y tengo un enfoque perinatal. Soy dula desde hace ya casi 9 años también, fundadora y directora de ANTU. ANTU es un centro de gestión del conocimiento en torno a la gestación, el parto y la parentalidad, la familia. Queremos y nuestro propósito es sembrar paz desde las pancitas. Soy docente de ANTU, coautora de Cartas para Nacer y conferencista en diferentes espacios compartiendo este mensaje de sembrar paz desde las pancitas. Soy facilitadora de Círculo de Mujeres y comparto un podcast también que se llama Simplemente Somos. Y pues en Instagram estoy como Diana de la Montaña, donde también me pueden encontrar para que sigamos ahí creciendo y aprendiendo. Entonces, bueno, la idea de este espacio es poder conversar un poco sobre entender qué significa experiencia positiva y qué impacto tiene sobre mamá, sobre bebé, y qué se entiende por experiencia traumática y qué impacto tiene sobre mamá y sobre bebé, tanto a nivel físico como mental. Entonces, pues vamos a empezar por la experiencia positiva y esta es una que se entiende como algo que va más allá de que sea sin dolor o que sea perfecto, lo que busca y esto nos vamos a dar cuenta tanto en la positiva como en la experiencia traumática, pues es que tiene una gran lupa en que es una percepción subjetiva, ¿cierto? Que sea una experiencia positiva o sea una experiencia traumática, en gran medida influye la mirada que tiene la madre sobre esa propia experiencia, sobre la forma en la que fue tratada, las decisiones que pudo tomar o no, el control que tuvo sobre la experiencia. En general, toda la vivencia que tuvo durante ese trabajo de parto, incluso durante la gestación, parto y posparto inmediato. Entonces, hay unos factores que impactan principalmente en que esta experiencia sea positiva. Tiene que ver con la autonomía y la toma de decisiones informadas durante esta experiencia de trabajo de parto, si pudo decidir sobre su manejo del dolor, el tipo de parto que deseaba, mientras que las condiciones, por supuesto, lo permitieran, y que la intervención médica pudiera ser regulada de acuerdo también a esas necesidades, una atención respetuosa y un trato digno, lo cual incluye o es inherente el tema de la comunicación abierta y empática, la ausencia de cualquier forma de violencia obstétrica, tanto física como verbal, el apoyo emocional constante, tanto de su pareja, acompañante, dula o incluso personal de la salud que estuviera acompañándola ahí, hace que sea una clave para esa experiencia positiva. Casi que nos vamos a dar cuenta que tanto para cualquiera de los dos lados de esta historia, la manera como haya sido acompañada emocionalmente la mujer tiene un gran impacto sobre la experiencia en sí. Casi que es como el mayor aspecto que podría influir o impactar sobre esta experiencia, la manera como ha sido acompañada
durante el trabajo de parto. Permitir un ambiente tranquilo de parto, un ambiente seguro donde esta mujer siente que es respetada en sus deseos, que tiene un control mínimo sobre su entorno, sobre su cuerpo, sobre la decisión de moverse o no, sobre las posturas que desea tomar, la minimización de intervenciones innecesarias, porque procedimientos como cesáreas, episiotomías o inducciones deben basarse en indicaciones clínicas claras y no en rutina. Y esto es súper importante de cara a cualquiera de las experiencias que tengamos en el trabajo de parto. Cuando hay intervenciones, em, porque pueden ocurrir, porque pueden haber desenlaces inesperados, por supuesto. El hecho de que la mujer tenga la certeza de que fueron necesarias las intervenciones hace que cambie la historia también de la manera como significa esa experiencia. Y que se haya permitido el vínculo temprano entre mamá y bebé, ese contacto inmediato piel a piel, ese inicio temprano de la lactancia, que favorezca el establecimiento del vínculo afectivo dentro de esas primeras horas de vida. Aquí, si ustedes se dan cuenta, pues en esta imagen estamos viendo una mamá que acaba de tener a su bebé y tiene una sonrisa en su rostro, un contacto piel a piel, un bebé, una bebé, además con un tono ya seduciendo a su mamá a través de esa primer mirada, que va a garantizar también o que favorece esa supervivencia de la bebé, ese desarrollo del vínculo, que va mucho más allá de la decisión, y esto es importante que lo entendamos, todas como madres o la mayoría tomamos con la conciencia, ¿no? Tomamos la decisión de cuando nazca mi bebé, voy a amar a mi hijo, la voy a cuidar, lo voy a proteger. Pero esto no siempre está alineado por las hormonas o el instinto, digamos, o la segregación hormonal que va a favorecer esto a nivel un poco más instintivo, más mamífero, si lo quieren llamar así. Entonces, el impacto de una experiencia positiva en la salud mental de la madre, pues es que tiene menores niveles de estrés postraumático, menores tasas de depresión postparto, mayor satisfacción general con la experiencia de la maternidad y favorece su bienestar emocional y psicológico a largo plazo. Y esto es importante de entender porque hacia el final, pues una de las reflexiones que vamos a encontrar es que el hecho de que en lo inmediato no percibamos un impacto en el tipo de experiencia que tiene la madre, no significa que no lo tenga. Y aquí necesitamos empezar a abrir un poco más esa mirada, tener esta capacidad de comprender que em, el resultado del parto positivo no puede ser mamá viva, bebé vivo, ¿no? Es, tienen que ir mucho más allá. Tenemos que ampliar como profesionales de salud que acompañamos, como instituciones que tenemos determinados protocolos, como entidad de reguladora de salud, como gobierno, es decir, a todas las instancias tendríamos que entender que el resultado no es que bebé nació vivo y mamá está viva y ya se van para la casa. Ese no puede seguir siendo el resultado con el que interpretemos la experiencia positiva de parto. Por otro lado, entonces, la experiencia traumática de parto, como les mencionaba al inicio, pues también es una experiencia subjetiva que se centra en la percepción, sobre todo individual, de peligro. Si la mujer siente que su vida o la de su bebé corre riesgo, es mucho más probable que desarrolle un trastorno por ese estrés que sufrió durante esa experiencia. Sobre todo, fíjense, nuevamente aparece, si no recibe apoyo emocional. Entonces hay dos cosas aquí muy importantes. Uno, la percepción de la mujer al sentir que su vida está corriendo peligro o la de su bebé y la contención emocional que ella recibió durante ese periodo. El trauma del parto reside entonces en la mirada de quien lo percibe. Y esto también es importante porque a veces nos encasillamos un poco en
si violencia obstétrica deberíamos mencionarlo o no, si está bien usado o no, si incomoda o no, si nos señala o no, incluso si nos pone como en bandos. Y aquí la propuesta es, hey, más allá de que nos incomode o no nos incomode, es qué está percibiendo esa mamá, qué está percibiendo ese bebé, porque esa es una verdad. Y es una experiencia que además queda para la vida de estos dos protagonistas de esta historia. Em, y entonces cuando hablamos de que si la mujer siente que su vida o la de su bebé corren riesgos, no tienen que ser, claro, hay unos escenarios muy evidentes donde hay un desenlace impactante porque hay no sé, una preeclampsia severa, porque hay una pérdida de bienestar demasiado notoria en el bebé, porque hay una emergencia para atender, em, bueno, diferentes tipos de desenlaces, pero hay otros que son más sutiles que pueden generar la misma sensación de riesgo para la mujer. Y es, tu bebé no está teniendo una adecuada adaptación, vamos a pasar a cesárea. La mujer no tiene ni idea qué significa que no está teniendo una buena adaptación, no sabe si en realidad está teniendo en riesgo la vida de su bebé. Y el médico puede que esté haciendo la cirugía sin temor, es decir, lo está haciendo más por una prevención, pero la mamá se quedó con esta imagen de su bebé está teniendo una pérdida de bienestar y por eso vamos a operar. La mamá está absolutamente en una etapa vulnerable. ¿Cuál es la historia que se está contando? Y nadie le está explicando a esa mujer qué es lo que está ocurriendo. Esto porque necesitamos también tenerlo presente, porque a veces damos por sentado que lo que yo entiendo, pues es demasiado obvio y la mamá lo está entendiendo, el papá lo está entendiendo igual y no es así. Una experiencia traumática puede ser para un papá que está viendo también a su esposa en un código rojo, entrando en un estrés altísimo porque está teniendo un dolor por una intervención como la que estamos viendo a la izquierda, que está ya absolutamente desaconsejada, como es la maniobra de Chris Teller. Entonces, es necesario salirnos de si yo estoy o no haciendo violencia para observar y comprender cuál es la experiencia que está viviendo esa mujer y ese bebé al nacer. Y la subjetividad de este trauma, pues sí tiene que ver con varios aspectos psíquicos y culturales o sociales, como son la expectativa que tiene cada mujer con su historia, con su propia experiencia de nacimiento o con otros partos anteriores que haya tenido, el nivel de intervención obstétrica experimentada durante el parto puede impactar o tiene un gran nivel de impacto en la experiencia traumática que percibe la mujer y la percepción de la atención intraparto inadecuada. Y esto hace referencia a ausencia de explicaciones, infantilización, desconocimiento de su lugar durante la experiencia del parto. Y entonces, pues todo esto eh, toda esta experiencia traumática pues tiene un impacto en la salud tanto física de la madre como del bebé. Y luego también tiene un impacto en la salud emocional de ellos. Entonces voy a mencionar solo algunos a nivel de salud físico para que entendamos un poco, porque a veces desligamos una cosa de la otra, ¿no? Como que pensamos que este impacto, que además se ve mucho más, las lesiones físicas, pero estas también se suman al impacto emocional, porque a veces no solamente es la intervención como tal, sino la intervención, consecuencia de esa intervención a nivel físico que puede sumar a nivel emocional el impacto. Entonces, pues puede generar lesiones y trauma perineal, las episiotomías aumentan el riesgo de desgarros mucho más graves, de infecciones, de cicatrices con un dolor crónico en el área del periné y podría incluso, dependiendo del nivel de afectación, terminar en generación de incontinencia urinaria o fecal, dependiendo de la profundidad del desgarro o de la episiotomía, incluso de disfunción sexual o pérdida de
placer en las relaciones sexuales. Lesiones en el piso pélvico por el uso de forceps o ventosas que puede provocar daños también en estos músculos del suelo pélvico, volviendo a generar esta posibilidad de disfunciones de continencia urinaria, de dolor pélvico crónico, de prolapso, incluso de órganos, que también es importante entender que incluso muchos años después de cesáreas que podrían haber sido innecesarias, pueden haber presentación de prolapsos o de afecciones de otros órganos. Hemorragias posparto, cuando hay intervenciones innecesarias, suele pasar que se genera una cadena de intervenciones, es decir, una intervención empieza a generar otra intervención para subsanar la consecuencia que generó la anterior intervención y así sucesivamente. Por ejemplo, la cesárea no justificada o una manipulación brusca, que es una forma sutil de decir durante el parto, como un Christeller, pues aumenta significativamente el riesgo de hemorragias graves, que puede llevar incluso a códigos rojos, a requerir transfusiones, prolongar la recuperación e incluso aquí, pues dificultar ese contacto inmediato con bebé eh, al momento de nacer. Ya mencioné la disfunción sexual, el dolor que puede generar, por ejemplo, una maniobra de Christeller que está asociada a un dolor intenso en el abdomen, así como hematomas en esta zona, afectar, generar laceraciones, fracturas, vómito, o sea, de verdad tiene un impacto a nivel físico, ahora lo vamos a ver a nivel emocional, muy alto en la madre y también puede llevar a infecciones uterinas, pélvicas o sistémicas según el tipo de procedimiento que se haya realizado y que podría incluso prolongar los procesos de recuperación. Esto es necesario entenderlo y verlo para poder tomar conciencia de la importancia que tienen las intervenciones para salvaguardar la vida, pero no para usarlas de manera rutinaria. Por su parte, en el bebé, pues entonces el uso de forceps puede llevar a cabo lesiones craneales o neurológicas, daños neurológicos, hematomas, problemas respiratorios. A veces cuando se generan cesáreas programadas antes de la semana 39, puede que estemos adelantando a un bebé que quizá no estaba preparado para nacer, es lo más probable, y esto va a tener una dificultad en su adaptación al momento de llegar a la vida. Entonces, em, pueden terminar teniendo que llevarse a un bebé que venía sano a un proceso de observación o de adaptación respiratoria porque nació antes de tiempo y más un asunto de control. Bajo peso al nacer también por estas inducciones tempranas o intervenciones que pueden no ser justificadas para avanzar el trabajo de parto, afectando también el desarrollo del bebé. Puede tener daño físico por estas maniobras traumáticas. Realmente la maniobra Christeller, que está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud y por muchos otros organismos, puede generar fracturas en el bebé, lesiones internas e incluso la muerte. A nosotros hace 2 años, un hospital de un municipio en Colombia nos contactó porque tuvieron una muerte de un bebé por maniobra Christeller. Entonces, no nos lo estamos inventando, no estamos exagerando, no estamos queriendo sembrar miedo, es una realidad y es una maniobra que está absolutamente desaconsejada, pero que se sigue usando de manera rutinaria y puede incluso comprometer el vínculo entre madre y bebé porque pues si se presentan todas estas dificultades, uno pues seguramente no va a permitirse el contacto piel a piel inmediato o la adaptación de ese bebé para instaurar la lactancia inmediata puede tomar tiempo, puede afectar el desarrollo emocional del bebé, incluso la capacidad de ese bebé de gestionar a nivel emocional más adelante puede verse impactado a través de
o en consecuencia de estas intervenciones. Frente al impacto de la salud mental de la madre, se estima que aproximadamente el 35% de las madres presenta algún grado de trastorno de estrés postraumático. Y algunos de los factores de riesgo que pueden llevar a desarrollar este trastorno de estrés postraumático tiene que ver con ser primera vez para tener el bebé, un parto prematuro, un alto intervencionismo obstétrico, una cesárea inesperada o programada sin necesidad, la separación del recién nacido y la percepción de que el trato recibido no fue el adecuado o incluso hubo maltrato. Este aspecto vuelve a presentarse como un aspecto de altísimo impacto en la posibilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Y esto pues se ve evidenciado en la falta de consentimiento, el abuso verbal o físico que percibió la mamá, los procedimientos no justificados que están considerados dentro de la violencia obstétrica. Tiene un riesgo elevado de desarrollar este eh, trastorno. Y pues este trastorno incluye síntomas como flashback, pesadillas, ansiedad, evitación de pensamientos relacionados con el parto. Muchas mujeres incluso durante el cumpleaños de sus hijos, durante los cumpleaños de sus hijos, siguen recordando la experiencia traumática que vivieron durante el parto. Algunas mujeres incluso mencionan, porque, y lo traigo acá, porque me parece de verdad demasiado fuerte. Hay mujeres que, Sheila Kissinger, que es una autora maravillosa frente al parto, señala que las mujeres que sufren partos traumáticos a menudo utilizan el mismo lenguaje que las víctimas de violación e incluso pueden llegar a presentar los mismos síntomas. Y hay, en algunos textos se usa el término de violación en el parto, que es muy fuerte para hablar del momento que nos han contado que debería ser el más bonito posible en el encuentro de esa mamá con ese bebé y que va a determinar además en gran medida la manera como se lee ese encuentro para determinar el vínculo que se va a establecer. Y entonces es muy fuerte, ¿no? Como cómo lo están percibiendo las mujeres a este lado de la historia. Hay mujeres que pueden desarrollar depresión posparto a partir de la experiencia del parto solamente. Sabemos que la depresión posparto también tiene otros antecedentes, otros detonantes, como son tener antecedentes de depresión o depresión en la familia, haber tenido depresión durante la gestación, el entorno social en el que vivió esa gestación y fue concebido este bebé. Pero el parto como tal, que es el tema que nos convoca en este momento, también tiene un impacto alto sobre el desarrollo de depresión postparto. Y hay mujeres que pueden tener los dos, tanto estrés postraumático como depresión postparto. Y en la depresión postparto, pues entonces vemos además unos sentimientos fuertes de culpa, vergüenza, desesperanza. En el estrés postraumático, las emociones que se dan son principalmente de rabia, de enojo frente a la situación, frente al sistema que atendió esa experiencia. Y hay mujeres, dependiendo también de los niveles, que podrían incluso tener estas emociones asociadas a su bebé. Porque finalmente las mujeres cuando viven, por ejemplo, el Chris Teller, dicen, a mí me nacieron a mi bebé. Em, Alguna vez acompañé una pareja donde el papá decía, es que cuando yo tengo miedo del parto de mi esposa, porque cuando yo nací, yo dañé a mi mamá. Mi mamá toda la vida me dijo que cuando yo nací, pues tuvo un desgarro muy fuerte y yo la había dañado. Entonces, eh, ¿cuáles son las emociones, las cargas con las que estamos encontrándonos con nuestros hijos? ¿Cuáles son las cargas que están recibiendo esos hijos, además, frente a la relación que se va a desarrollar con su mamá, con su familia? Porque además aquí no lo he mencionado pues, como muy explícitamente, pero cuando una mujer está con estrés postraumático o depresión postparto, no solo está afectada a ella, está afectado su bebé y su núcleo principal.
su pareja, su familia más cercana, su red de apoyo, todos están viviendo de alguna manera el impacto de esta depresión. Y si no hay un acompañamiento, pues difícilmente va a poder restablecerse un entorno lo más seguro para salir de esta situación, tanto mamá como bebé. Y por supuesto, en cualquiera de estas dos instancias, pues, ¿dónde está la madre? Laura Goodman dice que cuando la mujer está en trabajo de parto y se siente violentada, su sistema de defensas se activa de manera inconsciente. Y entonces cuando esta madre está con su sistema de defensas activa, dependiéndose de la violencia que percibió, ¿dónde está la mamá que acaba de recibir a ese bebé y a la que le están diciendo, oye, muy bien, para nosotros fue súper positiva esta experiencia, ahora vete con tu bebé a que sobreviva, ¿no? Ahora hazte cargo tú. Porque además hay algo también que es absolutamente importante y es que la confianza adquirida de madre y padre durante el trabajo de parto es la confianza que se llevan para el posparto. Entonces, un poco la pregunta aquí es, ¿cuál es esa confianza con la que ella se va? Si se le dijo que no sabía pujar o que por culpa de ella su hijo se iba a morir, ¿cómo va a sentirse ella segura al momento de acompañar a ese bebé? Miedo al parto, a embarazos futuros y esto es una realidad. Estamos leyendo cada vez más noticias sobre la disminución de la tasa de natalidad en Colombia y en el mundo. Y se asigna a que las mujeres ahora queremos avanzar en temas laborales, ascender, obtener el éxito, pero en realidad poco se habla del impacto que tiene la experiencia del parto en la decisión de tener más hijos. Em, Porque lo que les decía al inicio un poco, creemos que como no lo vemos, y en un primer momento mamá está entre aturdida y emocionada con el encuentro con su bebé, pues no se ve el impacto real que está teniendo esa experiencia. Y el hospital o ese médico ya no tiene nada que ver con lo que ella está viviendo. Entonces ahí necesitamos entender que quienes acompañamos la experiencia del parto estamos impactando en gran medida el vínculo de esa mamá con ese bebé, la salud mental, el costo del acompañamiento de esa diada hacia adelante, el éxito de la lactancia, el retorno de esa mujer al trabajo, el rol incluso que ese niño va a asumir en la sociedad. Y por eso para nosotros sembrar paz desde las pancitas tiene tanta fuerza, porque no es una utopía, no es una cosa desde la ingenuidad que nos estamos apostando, es real que si no transformamos esta experiencia que estamos ofreciéndole a las familias, pues no vamos a transformar esta sociedad. Vamos a continuar en guerra, vamos a continuar en polos opuestos. Em, y las mamás en el centro, desatendidas, solas, con miedo, incluso con fobia a tener un siguiente parto, em, porque no quieren ya volver a vivir esta experiencia. Y todo este impacto o esta experiencia traumática en el parto también influye en la baja autoestima y la culpa, la sensación de no tener control sobre el proceso de parto. Hace poco acompañé a una mujer, atendí a una mujer contándome una experiencia muy agresiva de parto, donde le pusieron mucho medicamento, pitocin, para acelerar su parto, que además era innecesario porque había llegado en un muy buen proceso de trabajo de parto, en 5 de dilatación, em, estaba tranquila y una vez que le ponen el pitocin, a ella ya le habían preguntado antes si quería epidural, ella había dicho que sí, pero le ponen pitocin y una vez después de ponerle pitocin le dicen, ay, no tenemos anestesiólogo en este momento, entonces hay que esperar. Y la tuvieron más de 6 horas con pitocin a la mayor carga, sin ofrecerle una solución para su dolor, un manejo para su dolor.
Y ella decía, yo, ¿por qué fui tan boba? Yo no dije nada, yo rompí fuente estando ahí con este dolor y nunca me cambiaron las sábanas, yo estaba helada, temblaba del frío, el médico les pidió a las enfermeras que me cambiaran y ellas nunca vinieron. Yo, ¿por qué no me defendí? Yo, ¿por qué no dije? Yo, ¿por qué? Y es como la culpa de no haberse defendido cuando está en un momento tan vulnerable, tan sensible, que no debería tener que estar pensando en defenderse y mucho menos mirando hacia atrás en su experiencia de parto a regañarse a sí misma porque no se defendió. Porque además, ¿se acuerdan que les dije que la experiencia adquirida, la confianza adquirida en el parto, pues se va para el posparto? Entonces, ¿cuál es esa autoestima con la que está llegando la mujer a su maternidad, a criar o a recibir a ese bebé, a alimentar a ese bebé, a que sobreviva ese bebé en su experiencia en casa? Por parte del bebé, pues también hay unos impactos, hay unas alteraciones en el vínculo que ya se los mencioné con mamá-bebé, pero también hay una producción de estrés y de ansiedad, porque cuando estas intervenciones involucran un dolor excesivo o una sensación de emergencia, pues la madre, digamos que a través de la madre, se pueden también inducir o compartir estas hormonas que generan alteraciones en el bebé y que pueden influir en el desarrollo emocional a largo plazo. Y a largo plazo, ¿qué significa? Que está evidenciado que los bebés en los últimos meses ya tienen una conciencia de lo que ocurre y la psicología perinatal ha tenido hallazgos ya hace varios años de memorias de nuestra gestación y nuestro parto también, que se quedan almacenadas quizá de manera inconsciente, pero que vienen con nosotros. Y a nivel de neurodesarrollo también está evidenciado el impacto que tiene una segregación de estrés, de este, digamos que aquí se diferencian entre el estrés como negativo y el estrés positivo, que ahora vamos a ver también cómo es de importante para el bebé la segregación de hormonas de estrés positivo. Pero en este caso, este estrés, que es angustia, que es sufrimiento, que es miedo visceral al riesgo, impacta también dentro al bebé. Y esto pues también entonces lleva al bebé a incluso generar mayor ansiedad y dificultad en manejar nuevas experiencias. Hay investigaciones que sugieren que los niños nacidos en situaciones de parto traumáticos son más propensos a desarrollar comportamientos ansiosos o irritables en los primeros meses de vida. Y finalmente, voy a hablar de la cesárea porque pues usualmente hablamos de todas estas experiencias dentro de un trabajo de parto. Pero ¿qué pasa cuando es una cesárea programada sin trabajo de parto? ¿Qué ocurre en mamá y en bebé? Entonces resulta que hay varias investigaciones, digamos que hay variables ahí que no permiten evidenciar algunas cosas con mucha contundencia, por eso no las he puesto acá, pero las más, digamos, relevantes y que se han observado con mayor fuerza ha sido que en mamá, pues hay una ausencia de hormonas que favorecen la transición progresiva neurohormonal, que favorecen esa transición de la mujer en este tránsito al tener a su bebé. El trabajo de parto casi que la lleva también por un viaje que le va permitiendo entender a su cerebro que algo está ocurriendo y cuando recibe bebé es como, ah, ya entiendo, esto es esto era lo que estaba pasando, ¿no? Cuando lo hablamos muy a nivel inconsciente y fisiológico. Em, en la cesárea programada sin trabajo de parto, pues entonces estas hormonas están ausentes y por tanto hay una disociación un poco o una sensación en la muestra, digamos, de madres, como de, sí, yo entendía que era mi hijo, pero había algo que todavía faltaba, ¿no? Como que me tomó un tiempito llegar a sentir internamente que era mi hijo. El cerebro entonces tarda más tiempo en adaptarse también a la maternidad y a las demandas que ésta exige. El trabajo de parto nos incomoda, nos duele, nos mueve, nos lleva
al duelo también de aceptar la salida, la entrega de nuestro hijo a la tierra, ¿no? Como a todo este proceso de entregar, la mujer que tiene la cesárea programada no tiene tiempo de hacer este proceso. Bueno, aquí también hay algo y es que estas investigaciones que se observaron, algunas no hicieron diferenciación entre si era una cesárea programada o fue una cesárea por emergencia, por ejemplo, que tampoco permitió que se hiciera trabajo de parto, que seguramente a nivel emocional podría tener un poquito más de impacto en cuanto a que la cesárea que se hace de emergencia incluye riesgo en el bienestar de mamá o de bebé. Entonces, por supuesto que ahí atraviesa unas emociones también que pueden variar. Y hablando de las hormonas, pues está la ausencia de este pico de oxitocina endógena que ocurre cuando nace bebé y que es como el shot más grande de oxitocina que segregamos los seres humanos durante toda la vida, es cuando nace bebé, em, que puede hacer que tome más tiempo también la instauración de ese vínculo mamá-bebé. Por su parte, una cesárea sin trabajo de parto, y esto también es valioso entenderlo porque antes se hablaba como de la diferencia entre un bebé nacido por parto vaginal o por cesárea. Y luego Michelle Odent y estas investigaciones, por ejemplo, lo que empieza a evidenciar es, hey, casi que la diferencia es entre nacido con trabajo de parto o sin trabajo de parto, ¿no? Porque hay una diferencia en lo que genera, tanto en mamá como en bebé, esta experiencia del trabajo de parto. Entonces, cuando un bebé nace sin vivido una experiencia de trabajo de parto, puede presentar una mayor dificultad al nacer porque la glándula suprarrenal no libera estas hormonas buenas del estrés que les mencionaba y que va a favorecer la adaptación del bebé al nacer, ¿no? Como cuando los bebés nacen como más deprimidos, tiene que ver con esto. Y me refiero a deprimidos fisiológicamente hablando, ¿no? Sus pulmones no están comprimidos, no están recibiendo esta presión que generan las contracciones y que están eliminando este líquido amniótico que a su vez van a disminuir la posibilidad de infecciones respiratorias durante en el trabajo de parto. Acá, como no están siendo comprimidos, pues no tienen la eliminación de este líquido, lo cual lleva a aumentar la posibilidad de afecciones respiratorias como el asma, alergias. Incluso se ha hablado de posibilidad de obesidad. También por la falta de segregación de esta adrenalina y aumenta si no se permite el contacto piel con piel, se puede presentar hipoglucemia e hipotermia en el bebé, lo cual lo lleva a generarle intervenciones o seguimientos continuos incómodos y dolorosos para bebé. Está la ausencia de colonización bacteriana de la madre, afectando este sistema inmune, que a su vez es el que puede llevar, afectando el sistema inmune y además el tema gastrointestinal. Y por esto también es que está la sensibilidad a desarrollar obesidad a largo plazo. La colonización bacteriana, sí hay unos, se ha usado esta ¿cómo se llama? Este barrido, digamos, con una gasa que ha estado en vulva o en vagina de mamá para poder pasar una vez que nace bebé. Todavía, digamos que no hay una evidencia científica muy contundente alrededor de la efectividad, pero digamos que se está haciendo una forma también de subsanar esta ausencia de la colonización propia bacteriana, que cuando no está, pues entonces la colonización es más de lo que está en el espacio, que es ajeno a lo que él más conoce en su vida. Entonces, el parto, las consecuencias a nivel emocional de todo lo que rodea el parto pueden ser invisibles. En cualquier caso, tendríamos que tener una mirada amplia a la hora de valorar y comprender las posibles consecuencias y secuelas. Es más fácil ver el trauma físico que el psíquico, pero la mayoría de veces están unidos. Esto lo dice la doctora Yvonne Olza, psiquiatra y directora del Centro Europeo de Salud Mental Perinatal. Entonces, para terminar, el término violencia obstétrica es molesto,
pero más traumático es tener que revivir una experiencia dolorosa por el resto de la vida. Por eso necesitamos el coraje para mirarnos y reconocer una realidad, la realidad que están experimentando tantas mamás y tantos bebés. Aquí no se trata de quién tiene la razón, no se trata de si habían buenas o malas intenciones, si se hizo eh, queriendo o no violentar. Se trata del efecto que estamos generando con nuestras acciones finalmente a la sociedad. Cuando hablo de necesitamos coraje, y me encantó esa palabra porque hace rato estaba como buscándola, del latín significa echar el corazón por delante, poner el corazón por delante. Y también es un término que además de valentía integra miedo y vulnerabilidad, porque es una valentía ante el dolor físico, ante los sufrimientos, que permite actuar correctamente aún ante la oposición popular. Así que aquí la invitación a que comprendamos que hay otras maneras de experimentar, de acompañar a las familias, de permitir el encuentro entre mamás y bebés. Hemos tenido aprendizajes, experiencias, quizá la educación, el sistema, en fin, pero tenemos posibilidad de resignificar la experiencia que estamos ofreciendo a las familias. Em, Así que bueno, me encantaría leerlas y leerlos en el chat si tienen algún comentario o sensaciones alrededor de este espacio. Por ahora, contarles también que estamos en inscripciones abiertas para nuestro diplomado de consultoría perinatal y acompañamiento como Dula. Empezamos ya ahora en febrero, pero si se inscriben desde ahora hasta el 20 de diciembre, vamos a poder tener mantener el precio del 2024 y no el aumento del 2025. Así que aquí está el código QR para que nos pregunten todo, conozcan toda la información. De verdad que lo que buscamos es fortalecer la mirada empática hacia todos los entes que acompañamos la experiencia del parto, incluyendo también la promoción del lugar activo de la familia. Dentro de esta experiencia, ¿no? Necesitamos también que la familia se empodere de este proceso. Así que bienvenidos a ser parte de esta familia ANTU, de esta transformación, que además no solamente es una experiencia mental y profesional, es una experiencia de vida, y no lo digo yo como directora de ANTU, sino como una mediadora de todos los testimonios que nuestros estudiantes y egresados comparten. No tenemos clases solamente, tenemos clase terapia también porque hablamos de cómo es importante transformar y llevar la mirada hacia adentro para poder ofrecer un acompañamiento realmente auténtico y honesto. Así que, bueno, muchas gracias por este espacio, por acompañarnos. Si tienen preguntas, dudas, nos las dejan saber para poderlas conversar. Las estamos esperando para que se unan a esta experiencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos.